Estos muchachos, ¿cómo les fue? Ya se desperezaron. Prueban el micrófono. Sí, profe. Bueno. Estos muchachos, entonces, ya aclarado algunos conceptos sobre sistemas, en qué consisten, clases de sistemas, propiedades. El sistema con el que vamos a trabajar son los sistemas lineales invariantes. Pero antes de entrar a trabajar con ellos, vamos a ver un poquito sobre teoría acerca de las señales. Entonces, una señal es una función que depende de una variable o varias variables. Existen diferentes tipos de señales. Lo ideal, una señal debe transportar información en las señales que transporta. Las señales se toman del mundo físico. Entonces, por ejemplo, hay señales, no sé, de humo, señales de sonido, pero las que nos interesan a nosotros en el curso son las señales de tipo eléctrico. Entonces, una señal puede ser, nosotros las conocemos, incluso señales de tránsito, transportan información mediante un medio gráfico. Sí, por ejemplo, la señal que vemos que no estamos viendo. La señal que vemos en pantalla, que es de un aviso que avisa que por este camino pasan borrachos, ¿sí o no? O las señales eléctricas, que es la que está ahí al ladito, ¿cierto? Esas nos transportan información eléctrica, que es la que nos interesa en el curso. Entonces las señales se pueden clasificar de acuerdo a diferentes tipos. De acuerdo a la cantidad de dimensiones que maneja. ¿Cómo así que dimensiones? De las variables independientes. Vamos ya a profundizar en cada una de ellas. Entonces, de acuerdo a la cantidad de variables independientes, pueden ser unidimensionales o multidimensionales. Ya vamos a explicar cada uno. De acuerdo a si son continuas en el tiempo o no, entonces se pueden discriminar así: señales de tiempo continuo o señales de tiempo discreto. De acuerdo a la simetría que manejan, se pueden clasificar si son impares o impares. De acuerdo a la periodicidad, o sea, si se repiten, se pueden clasificar en periódicas y no periódicas. Y si las señales pueden ser descritas matemáticamente o no, se clasifican en determinísticas o aleatorias. Entonces empecemos con las primeras, las señales unidimensionales. Una señal unidimensional tiene una sola variable independiente. En la pantalla les pongo, por ejemplo, y igual a seno de t. En este caso, ustedes que ya ganaron cálculo, ¿cierto? Sí. Por lo menos. Pero lo ganaron bien ganadito. Claro, entre eso. Bueno, no, entonces no, siendo así, entonces no, estamos hechos. Muchachos, entonces, por ejemplo, en la señal senoidal que está en la pantalla, que dice y igual a seno de t. En este caso, ¿cuál es la variable independiente? La variable independiente. La variable independiente. La variable independiente en este caso es t. La variable independiente quiere decir que puede tomar cualquier valor. Sí, t puede tomar cualquier valor, el que ella quiera. Pero cuando yo digo y igual a seno de t, entonces los valores de y dependen de los valores que tome t. En este caso, entonces y se llama la variable dependiente. ¿De quién depende? De los cambios de t. ¿Y cómo depende? Dependiendo del valor que tome t, le saca el seno y ese va a ser el valor que toma y, ¿cierto? Según el ejemplo que está en pantalla. Entonces esa variable, ahí tenemos dos cosas, la variable independiente y la variable dependiente. Como solamente hay una sola variable independiente, que en este caso es t, el tiempo, entonces esa variable, esta señal se llama señal unidimensional. Pero hay otras señales, que son señales multidimensionales. Entonces mire una diferencia, por ejemplo, cuando uno la grafica. Esta señal unidimensional se ve como una línea continua y ya, ¿cierto? Las señales multidimensionales, uno las puede graficar y tienen un lugar en el espacio, ya aparecen figuras sólidas, no una sola línea. Entonces, una señal multidimensional es aquellas que tienen diferentes variables independientes. Esa gráfica corresponde a una señal z que depende de un eje x y un eje y. Pero bueno, un ejemplo claro de una señal multidimensional es, por ejemplo, las imágenes que nos aparecen en el televisor. Entonces, la imagen que aparece en el televisor tiene tres variables independientes. La señal cambia en el tiempo, ¿cierto? Y aparte, también cambia en el espacio. ¿Cómo así? Entonces, esa señal se distribuye en el espacio XY, que es el plano de mi televisor, y va variando con el tiempo.
ahí hay tres variables independientes. Entonces tengo una señal que es la señal imagen, que es una señal dependiente de tres variables independientes. ¿Qué variables independientes tiene? El plano XY de mi televisor y la variable tiempo. Cuando hablamos de señales de tiempo continuo, quiere decir que está definida en todo el tiempo t. Estas señales se toman del mundo físico, por ejemplo una onda acústica, una onda luminosa, entre otras. Y también están las señales en tiempo discreto. Las señales en tiempo discreto solamente están definidas en puntos muy específicos. Entonces, ¿cómo así? Entonces, una señal en tiempo continuo, digamos que tenemos esto, este es el eje del tiempo, la señal está definida en todo momento, así. Mire que para cada punto de t, empezando desde el tiempo 0 hasta el tiempo cualquiera, supongamos que es un tiempo infinito, para cada punto que yo busque, hay un valor de tiempo específico, tan. Siempre hay un valor definido para la señal, eso es una señal de tiempo continuo. Una señal de tiempo discreto es aquella que solamente toma ciertos valores. Por ejemplo, ustedes que son de telecomunicaciones se van a dar cuenta cuando estén estudiando espectros que van a trabajar señales de tiempo discreto. Ah, ¿cómo así? O van a sacar una transformada de un espectro, una transformada de Fourier. Son señales de este tipo. Estas señales solamente están definidas en ciertos valores de tiempo. Se llaman señales de tiempo discreto. Ah, ¿cómo así? Yo quiero saber el valor de la señal en este instante de tiempo. En ese instante de tiempo no se puede saber el valor de la señal porque ahí no está definido. ¿Dónde está definido? Ah, en este punto de tiempo sí tengo un valor de señal. Ah, bueno, entonces en ese punto está discretizado el valor y ahí sí tengo un valor definido, entonces ahí sí puedo saber, ah, bueno, la señal en ese punto valía, supongamos, no sé, 1, por decir algo, ¿cierto? Entonces ahí está la diferencia de tiempo continuo y de tiempo discreto. De tiempo discreto también son señales que se toman periódicamente. Por ejemplo, cuando uno está tomando una muestra en laboratorio, que uno cada cierto tiempo está tomando una muestrica. Eso es una señal muestreada, también es de tiempo discreto. Aquí tomé una muestra, aquí tomé otra muestra y me marcó estos valores. Eso es una señal de tiempo discreto. Y esta señal que estaba definida para todo el instante de tiempo es una señal de tiempo continuo. Aquí viene algo muy importante que es la distinción entre una señal par y una señal impar. No importa, están según su personalidad. Una señal de tiempo continuo, una señal par es aquella que satisface la siguiente ecuación. Estos son señales pares. Y una señal impar satisface la siguiente ecuación. La chica que ganó cálculo en 10, acuérdase esto de la señal par impar. ¿Sí te acuerdas de las señales pares e impares en cálculo? Pero si uno calcula no es señales. O bueno, funciones es lo mismo que funciones pares o impares. Entonces, ¿en qué consiste esto de señales pares o impares? Dijimos que la señal par es aquella que satisface la siguiente ecuación, que x de menos t es igual a x de t. Es decir, en los tiempos negativos es la misma señal normal en los tiempos positivos, ¿cierto? Mientras que una señal impar en x de menos t es igual a menos x de t. Entonces, ¿cómo así? Yo no entendí nada, listo. Entonces hagamos un ejemplo. La función coseno, cuando uno la grafica, la función coseno tiene la siguiente gráfica, ¿cierto? Aquí y ya está, sube hasta acá y este es el punto 2pi. Esta es la función coseno, entonces digamos que esta es la señal y igual a coseno de t. Entonces ese coseno de t tiene esta gráfica. Ahora, si usted siguiera en los tiempos negativos, la función coseno sigue graficándose así. Si notan una característica, cuando el tiempo es negativo, la señal como que quedó igualita. Haga de cuenta que se reflejó. Es como si yo hubiera hecho esto con la señal. Hubiera cogido la gráfica, que este fuera el eje, y yo hubiera cogido y doblado así. Quedan como igualitas. ¿Sí la cogen?
Esta señal que tiene esta característica que se puede reflejar respecto al eje Y o el eje dependiente, eso es una señal par. Entonces, cumple lo siguiente, que esto es lo mismo que el coseno de menos t, se cumple la condición. Entonces, esta señal, este tipo de señal se llaman señales pares. ¿Cómo lo sacamos gráficamente? Una señal es par si se puede reflejar respecto a este eje. Si es igualita para este lado negativo del eje tiempo o lado positivo. Cuando es igual es una señal par. Ahora, lo podemos verificar matemáticamente. Nosotros miramos, por ejemplo, entonces ¿cuánto es el coseno de pi? Ustedes que son tan matemáticos, ¿cuál es el coseno de pi? Menos 1. Y el coseno de menos pi lo pueden verificar Menos 1. mismo. Entonces tiene el mismo valor, ya sea que aquí tengamos el valor positivo o el valor negativo. Cuando esto se cumple, se dice que es una señal par. Ahora, entonces un ejemplo de una señal impar. Una señal impar tiene la siguiente característica. Señal impar, tenemos aquí el eje. Supongamos la función seno. Bueno, entonces tenemos la función seno. La función seno se grafica de la siguiente manera. Donde esto aquí es el punto pi y este es el valor 2pi. Entonces, la función seno, si uno la fuera a proyectar hacia al lado negativo del eje, entonces ella se proyecta de la siguiente manera. ¿Qué pasó? Miren lo que pasa con la función seno. ¿Se reflejó respecto al eje vertical? No. Ahora, las funciones impares tienen la siguiente característica. Supongamos que yo lo hubiera reflejado. Si yo lo hubiera reflejado, hubiera quedado algo como esto. Hubiera quedado así si yo lo hubiera reflejado, ¿cierto? Entonces las funciones impares se cumple lo siguiente, que son reflejadas e invertidas. ¿Cómo así que reflejadas e invertidas? Usted la refleja y luego llega y cambia esto así. Y esa es la característica que tienen las funciones impares. Son reflejadas e invertidas acá. Entonces una función que tenga una simetría impar se refleja y se invierte y ahí se cumple. Entonces mire que la función seno tiene esa característica. Es como si yo lo hubiera reflejado y luego hubiera llegado y hubiera invertido esto. ¿Cierto que sí? ¿Sí la cogen? Sí. Si algún momento tiene alguna, muchachos, me avisan para dedicar tiempo a explicar eso. Entonces, tiene la siguiente característica. Esta es la función y igual a seno de t. Cuando yo trabajo la función y igual a seno de menos t, se cumple que es como si yo hubiera trabajado menos la función seno de t. No entendí. Entonces, un ejemplo. El seno de pi medios. ¿Se recuerdan cuál es el seno de pi medios? 1. ¿Cierto? Y entonces ¿cuál será el seno de menos pi medios? Menos 1. Entonces por aquí está el punto pi y este es el punto pi medios. Este es el menos pi y este es el punto menos pi medios. El seno aquí en este caso es el valor menos 1. Entonces es igual a menos 1. Mire que se cumple la característica que el seno de menos t es igual al menos seno de t. Es menos el valor que si la variable acá hubiera sido positiva. ¿Sí ven la característica? ¿Sí la cogen? Sí. Bueno, igual eso nos va a tocar estudiarlo bastante para que la cojamos. Entonces, gráficamente, una función par se refleja, es simétrica respecto al eje ordenado, el eje dependiente. Y una función impar es reflejada e invertida. ¿Sí? Para que lo tengan en cuenta. Entonces ahora un ejercicio ahí rapidito para que me digan ustedes. Si yo tengo las siguientes señales,
Si yo tengo las siguientes señales, ¿cuál tiene simetría par, cuál tiene simetría impar y cuál no tiene simetría? Supongamos la señal número 1, la señal número 2, la señal número 3. ¿Cuál de esas señales tiene simetría par? La primera es par, la segunda impar y la tercera no. La tercera no sé. La tercera no tiene ninguna simetría, no tiene que tenerla. Hay algunas señales que son así, no tienen alguna simetría conocida. Listo. Ahora ya hemos visto señales unidimensionales, multidimensionales, señales pares, señales impares. Ahora vamos para lo que son las señales periódicas y las no periódicas. Entonces, una señal periódica es una señal que se repite en el tiempo. Pero entonces eso matemáticamente tiene una forma de expresarse. El ejemplo más común es una señal senoidal, que se empieza a repetir en el tiempo. Matemáticamente se expresa como lo muestro ahí, que tengo una función x de t, o una señal x de t. X de t más un tiempo tau cualquiera, debe ser igualita a la x de t. ¿Por qué? Porque entonces en ese momento tau cualquiera la señal se está repitiendo. Y si yo llego y lo hago otra vez más 2 veces ese tau, la señal vuelve y se me repite. Más 3 veces ese tau, la señal vuelve y se me repite. Así sucesivamente. Entonces, el inverso de ese tau de repetición es lo que se llama la frecuencia de la señal. Entonces aquí ya vamos a trabajar que tengo una señal de 60 Hz, de 200 Hz. Esa señal de 200 Hz quiere decir la frecuencia de repetición de la señal. Y existe algo que es lo que se llama la frecuencia de repetición en radianes, que es simplemente 2pi por esa frecuencia de repetición normal. Entonces, el ejemplo común es la señal seno. Entonces la señal seno, o bueno, señales sinusoidales, ya sean seno o coseno, tienen la siguiente característica. Viene la señal y listo, entonces viene la señal tan y llega a este punto 2pi. Cuando llega a ese punto 2pi, la señal comienza a repetirse de nuevo, tan, otra vez la misma señal, y llega a este punto 4pi. Vuelve y empieza a repetirse la señal y llega al punto 6pi. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de repetición de esa señal? ¿Cada cuánto se está repitiendo? Eso. Entonces, cada 2pi la señal se está repitiendo. Entonces, esto es una señal periódica cuya frecuencia es 2pi. Así es la función seno. Existen otras señales que no se repiten en el tiempo o que no son simétricas o que, bueno, ese tipo de señales se llaman señales aperiódicas o no periódicas. Entonces, supongamos esta señal. Es una señal que es así, luego viene por acá, sube por acá y por acá hace otra cosa. Y ahí se acaba la señal. Esa señal en ningún momento se repitió. No tuvo un punto donde volviera a empezar a hacerse la misma cosa. Entonces esto es una señal que se llama no periódica, o algunos autores la llaman aperiódica, que pues es lo mismo. Ahora yo tengo esta señal, no por rara quiere decir que sea periódica o no. Supongamos que tengo esta señal, que aquí llegó a un punto 3 y llega la señal y por aquí hace algo como así. Este es el punto 4 y aquí viene el punto 6. y así sucesivamente. Esta señal, aunque parezca muy rara, sí es una señal periódica. Se está repitiendo la misma estructura de la señal en diferentes partes del tiempo. ¿Qué pasa? Tiene un espacio que la señal vale 0, sí, un espacio en que la señal vale 0, pero ella vuelve y se repite. Aunque tenga esta forma rara, sigue siendo una señal periódica. ¿Sí se entiende? Sí. Ok, le sigamos. De acuerdo si las señales se pueden expresar matemáticamente o no, se pueden clasificar en señales determinísticas o aleatorias. Entonces, ¿qué es una señal determinística? Una señal determinística
es que no se tiene ninguna incertidumbre en ningún punto de la señal. Si no se tiene ninguna incertidumbre en ningún punto de la señal, entonces esa señal se puede escribir mediante una fórmula matemática. Entonces, si yo digo y igual a e a la t, como tiene una fórmula matemática, no existe ninguna incertidumbre respecto a la señal, en todo punto sé que va a ser e a la t. Entonces eso se llama señal determinística. Cuando existe algún tipo de incertidumbre, se llaman señales aleatorias, que pueden tomar un valor u otro, así está en el mismo punto. Eso es una señal aleatoria. La señal aleatoria es muy usada, por allá la van a usar mucho cuando estén trabajando, por ejemplo, transmisiones. Todo lo que son transmisiones de datos, trabajan mucho señales aleatorias, pero en el curso de circuitos 1, las señales que trabajamos son señales determinísticas, las vamos a poder describir mediante fórmulas matemáticas. Listo, entonces aquí viene una serie de operaciones básicas que se pueden hacer sobre las señales. Estas operaciones, muchachos, pónganle mucho cuidado porque sobre estas, primero que todo, es lo que vamos a seguir trabajando para la primera sección del curso. Y segundo que todo, cae en el parcial, ¿cierto? Importante. Entonces, operaciones que podemos hacer. Como mostré ahí en la presentación, tenemos 5 operaciones básicas. La primera, escalamiento. ¿En qué consiste el escalamiento de amplitud? El escalamiento de amplitud, si yo tengo una función y de t igual a x de t, puedo escalarla en amplitud. Escalarla en amplitud es multiplicarla por una constante cualquiera. Entonces, gráficamente, ¿cómo vemos ese escalamiento en amplitud? El escalamiento en amplitud puede ser amplificar o reducir. Pueden cumplirse las dos condiciones. Entonces, suponga que usted tiene esta gráfica. Tenemos una función senoidal. Entonces la función es y de t igual a seno de t. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes saben que la amplitud máxima del seno es 1, ¿cierto? O menos 1 pues cuando está en su ciclo negativo. Ahora, si yo hago un escalamiento de amplitud y yo digo que y de t igual a 2 seno de t. Entonces, ¿qué va a pasar con esa señal? Esa señal se va a amplificar de la siguiente manera. Entonces aquí está el punto 1 y el punto máximo de ella va a ser 2. El punto máximo en amplitud, porque una señal senoidal tiene periodo y tiene amplitud. Entonces la amplitud es como la altura que puede alcanzar a tener, ¿cierto? Tenemos estos dos puntos. La señal y de t igual a seno de t, le hago un escalamiento en amplitud, y de t igual a 2 seno de t, la multipliqué por la constante 2. Esto hizo que tuviera una mayor amplitud. ¿Se entiende el concepto? Ahora, ¿qué pasa si yo hubiera hecho, no, entonces y de t igual a 0.5 seno de t? Entonces yo aquí tenía mi eje, aquí estaba el 1 y aquí está el menos 1. Ya ahí no la estoy amplificando, sino que la estoy reduciendo, porque estoy diciendo, entonces 0.5, entonces máximo me hubiera llegado a este valor 0.5, ese valor de acá menos 0.5. Hubiera sido algo como así. Le hice un escalamiento en amplitud y le reduje la amplitud en este caso. Ya fue un escalamiento de reducción. Listo. Otra operación que se puede hacer con las señales es la operación de suma. Cuando yo sumo dos señales, el resultado es la suma de las dos. ¿Cómo así? Supongamos este ejemplo que vieron ahorita con Sebastián. Tenemos la señal... Esta es la operación suma. Supongamos que tenemos la señal seno de t. Listo, entonces sabemos que la señal seno de t es esta. De amplitud máxima 1 y menos 1 acá, ¿cierto? Y este es el punto 2pi en el eje t. Y tenemos esta otra señal, una señal constante que no cambia en el tiempo, t. Supongamos que esta señal vale 1. Ahora, entonces, ¿qué nos va a salir de la suma de las dos? Sumamos estas dos señales y ¿qué nos sale de resultado? Entonces el resultado es, tenemos nuestro eje y va a pasar lo siguiente. Pongamos aquí la línea que... Esta es la señal que siempre vale 1, ¿cierto?
Al yo sumar las dos señales, va a pasar que entonces este punto acá, 1, que va a ser el punto 2, este es el punto 0. Al sumar, se me va a sobreponer y me va a salir de la siguiente manera. La función seno, que estaba aquí sobre el eje, cuando yo la sumo con esta otra señal, esto se llama un offset en circuitos eléctricos, cuando yo le pongo este offset, se me subió, subí las dos señales. Entonces, en realidad, ¿qué estoy haciendo? En realidad, cuando uno suma señales, uno lo que hace es que suma punto a punto. Ah, ¿cómo así que sumar punto a punto? Entonces, miremos, cuando t vale 0, esta señal vale 1 y esta otra señal vale 0. Entonces, 1 más 0. 1. Casi siempre, ¿cierto? Tenemos el primer punto. Entonces así sucesivamente. Entonces tenemos, digamos, este otro punto. Hagámoslo con los puntos estratégicos. En este punto, esta señal valía 1. Ese es el punto pi medios. Pi medios. Entonces, en este punto pi medios, la señal 1 valía 1. La otra señal en ese punto también vale 1. Entonces, ¿cuánto da la suma de las dos señales? 2. Sí, eso. Algunas veces da 2. Entonces, listo, en este punto la señal va a ir por acá. Ahora hagámoslo en este otro punto, el punto pi. Entonces este es el punto pi. En ese punto pi, esta señal, la señal número 1 vale 0 y la otra señal vale 1. ¿Cuánto haría la suma de esas dos? 1. Hagámoslo en este otro punto, este es el punto 3 pi medios. Entonces en el punto 3 pi medios, la señal 1 vale menos 1 y la señal número 2 vale 1. ¿Cuánto da entonces la suma de esas dos? 0. Entonces viene por acá. 0. Y ahora hagámoslo en el punto 2pi. En el punto 2pi la señal seno vale 1 y la otra señal nos vale 1. Perdón, la señal seno vale 0 y la otra señal nos vale 1. La suma de las dos nos da. Entonces en el último punto de la señal, 1. Si juntamos los puntos, nos dio lo siguiente. Que es la misma señal que tenemos acá. Entonces, las señales se sobreponen y se suman. Entonces, lo que hizo este offset fue que nos subió la señal seno. Y lo hicimos punto a punto y lo verificamos. Así se hace la suma punto a punto y vemos que sí, se sube la señal, ¿cierto? Pero la señal queda con la misma amplitud, ¿no? Queda con la misma amplitud. En realidad, ¿cuál es la amplitud de esta señal? Aquí hay una unidad y aquí hay otra unidad. La misma amplitud. Una cosa es el escalamiento de amplitud, que la aumentas de amplitud. Aquí sigue con la misma amplitud. Ahora, ¿qué pasa? Ya el seno no está alrededor del eje 0, pues del eje 0 en amplitud, sino que está alrededor del eje 1, ¿cierto? Esta señal que la trazamos aquí, donde lleva el 1, esa señal, alrededor de ella se trazó el eje seno, se trazó la señal seno. ¿Sí la entiendes? Sí. Otra operación que podemos hacer con señales es la multiplicación. Cuando se multiplican señales, es lo mismo, se hace multiplicación punto a punto. Supongamos lo mismo, tenemos una señal senoidal. Sabemos entonces que esto tiene amplitud 1 y menos 1. Esta es la señal y igual a seno de t, que ese es el punto 2pi y este es el punto pi. Y tenemos la siguiente señal. Supongamos que tenemos una señal que en la siguiente clase vamos a ver que se llama la señal escalón, que tiene la siguiente característica. Vale 1 hasta el punto pi y de ahí en adelante vale 0. Entonces lo podemos describir, la chica que es experta en cálculo sabe que la señal vale 1 si el tiempo es menor o igual a pi y que vale 0 si el tiempo es mayor que pi. Una señal por tramo, ¿cierto? ¿Recuerdan eso? Claro. Después de ese 10. Entonces, ¿qué pasa si yo multiplico estas dos señales? Cuando yo multiplico estas dos señales, entonces hay que hacer la misma práctica que hicimos ahorita. Hay que empezar a multiplicar punto a punto. El resultado va a ser, hagámoslo punto a punto para que lo cojamos gráficamente. Este es el punto pi.
Este es el punto 2pi. Entonces, ¿qué va a pasar en este caso? ¿Cuánto a la multiplicación? Cogamos aquí un punto intermedio. Y este punto de acá. Entonces, cuando el tiempo vale 0, la primera señal vale 0 y la otra vale 1. ¿Cuánto da 0 por 1? 0. Listo, 0. Todos estamos de acuerdo, ¿cierto? ¿O hay alguno que piensa que no? Bueno, ahora cogamos este punto intermedio, el punto pi medios. En este punto intermedio, la señal 1 vale 1 y la otra señal también vale 1. Entonces 1 por 1. Si esa tabla del 1 sí, como que se la saben bien. Ahora, en el punto pi, la señal 1, que es la señal seno de t, vale 0. La otra señal en ese punto vale 1. 0 por 1. 0. Ahora cojamos este punto de acá, el punto 3 pi medios. En ese punto 3 pi medios, la primera señal vale menos 1. La otra señal en ese mismo punto de 3 pi medios vale 0. La multiplicación da 0. Y en el punto 2pi tenemos que la señal número 1 vale 0 y la señal número 2 vale 0. La multiplicación nos da... Ah, también se sabe en la tabla del 0. Ah, no, entonces sí ganaron cálculo, sí parece. Bueno, muchachos, entonces si nos ponemos a unir los puntos, nos va a dar algo como esto. Si ven el resultado de la gráfica, entonces al multiplicar las dos señales, lo que hacemos es punto a punto multiplicar, y en este caso, en el ejemplo que vimos, nos dio lo siguiente. Ahora hagamos este ejemplo y me dicen cómo les queda. Este ejemplo lo hacen ustedes. Entre ustedes ahí se ayudan, tan. Aquí lo hacemos nosotros también, a ver a nosotros cómo nos les queda y a ustedes también cómo les queda. El que primero termine gana, listo. ¿Cómo? Ese gana la materia. No, gana el concurso que estamos haciendo del que primero termine. Ah, entonces, supongamos que tenemos aquí una función seno. Y que tenemos aquí la siguiente señal. Este es el punto pi y este es el punto 2pi. Que aquí tenemos una señal aquí que es así y que aquí baja acá. Entonces que este es el punto 1, que este es el punto menos 1, que este es el punto 1 y que este aquí es el punto menos 1. ¿Cuál es el resultado de la multiplicación de estas dos señales? ¿Sí ven bien cuáles son las dos señales? Sí. Listo, entonces hagan una multiplicación gráfica de estas dos señales ahí. Tienen aproximadamente 30 segundos que empezaron a contar hace 20 y terminan y me la muestran. Listo. Ya. ¿Cómo? ¿Qué me dijo? Entonces queda así tanto. Como la verdadera función seno. Queda como la primera. Como la verdadera función seno. No queda así. Sí, queda así. Ay, todo eso. Se queda así que no queda. Porque... ¿Qué? ¿Cómo? ¿Tienes alguna pregunta? Ya para multiplicarla. Van a multiplicar las dos señales, a ver cómo les queda. Ah, ya acabó. Ya. Ya terminaron. Hace rato. Quería pescar los puntitos, bueno. Chao, así Se le queda todo parejo. Porque este que está por menos uno lo invierte. Cuando está por menos uno lo invierte. Entonces invierte este pedacito. Porque sí, porque ellos invierte. Porque lo invirtió. Sí. Porque estamos ahí vale menos uno. Entonces empezamos a pasar un cuadro con ahora con el pelo.
Sí le digo. Bueno, pues sí le digo. Yo acabo con su borrador. Eso no es probable. Pero no tan problema. Acá no es mi, no sé de quién. Entonces era mío. No, que se contiene. Listo ya. Aleja ya parece que ya lo terminó, muchachos. Ganamos. Aleja, ganamos. Ya, ya. Entonces ya lo acabamos de cerrar. Ya le quiero cerrar. Por eso. De rato estaba hecho. Ya estaba hecho, desde antes de empezar el curso estaba hecho. Listo, muestre pues cómo le quedó. Quedó la pantalla. Rey, ¿cómo le mostramos eso? No, acerco la pantalla yo veo. No, pero acercadito. Ya se lo usted. No, pero la pantalla no, pues a la cámara. Tengo que bajar más, ¿dónde está? Yo sí estoy viendo la señal, pero no estoy viendo la que quiero ver. Suba la foto. Ah, Sí. Sí, es la respuesta, está bien. Eso da la multiplicación de esas dos señales. Las dos chicas también la cogieron, ¿cierto? Sí. Entonces nos quedó claro, ya llevamos tres operaciones. Escalamiento en amplitud, suma y multiplicación. Puede ser una de mí, pero no forma más. pero eso cuánto vale. Pero tú mismo. La gráfica en 3D. Bien. Listo, muchachos, entonces sigamos con la siguiente operación. La siguiente operación con señales es la diferenciación o la derivada, pues, ¿cierto? Entonces ustedes ya saben derivar. Entonces tenemos este ejemplo. Supóngase que yo tengo la siguiente señal. Y igual a T. ¿Cierto? Entonces, ¿cuánto da la derivada de esa señal? Si derivamos respecto al tiempo. Entonces la derivada de Y respecto a T. ¿Cuánto daría? No, supongamos que esto es 5T, por decir algo. Sería 5. Daría 5. Entonces la derivada sería por acá 1, 2, 3, 4 y 5 acá. Esta sería la gráfica, la derivada, ¿cierto? La derivada. Ahora, si la señal es Y igual a 5T, la siguiente operación sería la integración. Y integrar eso también saben ustedes. ¿Cuál sería entonces la integral en este caso? Si yo hago la integral de Y, va a ser igual con respecto a Y, va a ser igual a 5 medios de cuadrado. medios por cuadrado. La gráfica de eso sería algo como una especie de parábola así, hacia arriba. ¿Cierto? Ya más achatadita, bueno, ya ustedes saben más de cálculo. Pues entonces uno puede hacer derivada y puede hacer integración con las señales. Entonces, en total tenemos 5 operaciones sobre las señales, que son escalamiento en amplitud, suma, multiplicación, diferenciación, integración. Ahora vamos a ver variables que se pueden hacer sobre la variable independiente, operaciones que podemos hacer sobre la variable independiente. Entonces la primera, mucha atención con esta, que es lo contrario de lo que uno siempre piensa, es el escalamiento en el tiempo, muy diferente al escalamiento en amplitud, ¿cierto? Ya vamos a trabajar es operaciones sobre la variable independiente. Entonces sigamos con nuestro ejemplo. Supongamos que tenemos y de t, que es igual a x de t. Entonces ya vamos a escalar en el tiempo.
Ahorita cuando escalábamos en la amplitud, ¿qué hacíamos? Multiplicábamos por una constante por acá, ¿cierto? Entonces, para escalar en el tiempo, ¿qué tenemos que hacer? Multiplicar el tiempo, ¿sí o no? Entonces, x a de t, donde está es una constante cualquiera por la que multiplicamos en el tiempo. Entonces, tengan mucho cuidado con lo siguiente, que es como lo contrario de lo que uno siempre piensa. Si esta señal a es mayor que 1, esta constante a es mayor que 1, la señal y de t se comprime. Uno pensaría que se expandaría, pero no, se comprime. ¿Y qué pasa si la señal está entre, es mayor que 0 y menor que 1? Quiere decir, es un número positivo, pero es 0.5, 0.4, algo menor que 1. En este caso, y de t se expande. Entonces vamos a hacer un ejemplito. Supongamos que tenemos la siguiente señal triangular. Esto aquí vale 1, esto aquí vale menos 1 y esto aquí vale 1. Ese es el eje del tiempo, este es el eje de y. Supongamos que este y de t es simplemente una función que no va a entrar en detalles, pero es una función de t. Ah, listo. Es una función de t, ¿cierto? Y tiene la siguiente gráfica, que es ese triangulito. Ahora, entonces, ¿cómo nos quedaría? Supongamos y de t igual a f de 2t. Entonces, mire que en este caso estamos haciendo un escalamiento en el tiempo. ¿Qué escalamiento hicimos? Multiplicamos por 2. Un número mayor que 1, ¿cierto? Dijimos hace un momento que cuando el número era mayor que 1, la señal y de t se comprimía. ¿Y cómo se comprime? De la siguiente manera. Aquí tengo el 1, perdón, menos 1, pero aquí tengo el 1 y aquí tengo el 1. Si hubiera la señal original, si la graficara ahí, sería así. Entonces aquí funciona como todo como al revés. Si yo la multiplico por 2, la señal se me comprime 2 veces. O sea, se me comprime a la mitad. Ah, ¿cómo así? Yo aquí la estoy multiplicando por 2 el tiempo, entonces ya la señal se me va a comprimir de la siguiente manera. Me va a llegar hasta aquí, hasta 0.5 y hasta 0.5, la mitad. Entonces la señal me va a quedar así. Se me va a comprimir, como que se me fuera a achatar un poquitico. Estaba así y se me va cerrando un poquitico. Se achata, se comprime. Entonces, miren, mucho cuidado con esto, que esto es muy común que pase. Es 1.5. Es muy común que pase, que uno se confunde, uno ve 2 y uno piensa que eso lo que va a hacer es que va a llegar y se va a expandir. Y no, pasa todo lo contrario, se comprime. Ahora, ¿qué pasa si hubiera hecho lo siguiente? Y de t igual a f de 0.5t. Lo estamos multiplicando por un número mayor que 0 y menor que 1. ¿Qué dijimos cuando el número era mayor que 0 y menor que 1? Se expande. Se expande. En este caso por 0.5. O en su forma, pues, por un medio, ¿cierto? Entonces, la gráfica quedaría algo como así. Aquí tengo mi punto 1, aquí tengo mi punto menos 1, aquí tengo mi punto 0.5. Al revés. Tengo punto 5. Por aquí tengo el menos 2, por aquí tengo el 2 y aquí tengo el punto 1, ¿cierto? Entonces se expande. En este caso dijimos que la vamos a multiplicar por un medio, entonces se expande. Ahí lo que estaríamos pensando, uno pensaría, ah, no, entonces se me va a reducir a la mitad. Como pasa todo lo contrario, se va a expandir y se va a expandir entonces el doble. Entonces, si yo hubiera graficado la función original debía ser algo como esto. Llegar aquí al punto 1 y llegar aquí al otro punto, ¿cierto? Pero, como yo estoy diciendo que la función es de 0.5t, va a pasar lo siguiente, la función va a quedar así, hasta acá y hasta acá. Y este va a ser el resultado que voy a obtener. Se va a expandir. ¿Sí la entienden?
Ahora, ¿cómo quedaría, por ejemplo, y de t igual a f de 1/3 de t? ¿Cómo quedaría? ¿Se expande o se comprime? Se expande. Se expande, listo. Entonces yo lo tengo acá. ¿Y hasta qué punto va a llegar? Saque. Bien. Entonces por acá tengo el menos 3 y por aquí tengo el 3, el menos 2, el menos 1, el 1, el 2 y va a llegar hasta por allá. Se me va a expandir. Muy bien. Entonces se cogió el concepto de escalamiento en el tiempo. Sí. Pero la amplitud nunca varía. ¿Cómo? La amplitud nunca varía. No. Una cosa, mucho cuidado con eso. Cuando yo estoy haciendo escalamiento de amplitud, varía la amplitud y no pasa nada con el tiempo. Cuando estoy trabajando en el tiempo, estoy cambiando sobre el tiempo. Vamos a hacer un ejercicio más adelante que vamos a jugar con las dos cosas. Ahí sí tienen que variar las dos. Pero la amplitud en este caso no la estoy tocando. Aquí yo no le he puesto. Si suponga que yo ya hubiera puesto aquí 3, ya este sería el punto 3. ¿Cierto? Hubiera jugado con la amplitud. Bueno, 3 positivo. Pero como no estoy haciendo escalamiento en amplitud, la amplitud sigue quieta. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa si yo hago un escalamiento en el tiempo pero con números negativos? Entonces tengo y de t, que está en función de t. Si yo voy a multiplicar entonces, digamos por menos 2t, entonces voy a tener f de menos 2t. Ahora, entonces aquí es muy importante lo que vimos ahorita. ¿Recuerdan funciones pares o impares? Sí. Entonces, hagamos el ejemplo con una función seno. Hagámoslo acá. La función seno. Ahorita habíamos quedado que la función seno era par o impar. Impar. Listo. Entonces yo aquí tengo seno de t, ¿cierto? Ahora, si yo fuera a decir, entonces este es el punto pi y este es el punto 2pi. Si yo digo seno de 2t haciéndole el escalamiento en el tiempo, ¿qué va a pasar? ¿Se va a expandir o se va a comprimir? Se va a comprimir. Muy bien, se va a comprimir. Ya no me va a llegar hasta 2pi, sino que me va a llegar solo a pi. Entonces la función seno me va a quedar así. ¿Cierto? Entonces ya sé que seno de 2t se me comprime. Entonces, ¿cómo me quedaría si yo tengo la señal seno de menos 2t? Entonces, recuerden que como es impar, esta sería la señal original. Pero la señal de seno de menos 2t sería lo siguiente. Solo un poquitico. Que es como si yo lo reflejara acá y luego lo invirtiera. Lo invierto. Y este es el punto menos pi. Entonces, cuando hago el escalamiento en el tiempo, primero tengo que tener en cuenta una cosa. Listo, primero hago el escalamiento, pero cuando el número es negativo también tengo que tener en cuenta si la señal es par o impar para ver entonces cómo me va a quedar. El resultado entonces, de en este caso el seno de menos 2t, va a ser esta señal de acá, la grafiquita que vemos aquí chiquitica. ¿Sí? ¿Alguna duda? Si la señal hubiera sido par, supongamos coseno de t, es lo mismo, tengo aquí, y esta es la función coseno, donde este punto de acá es el punto 2pi. Entonces esta es la función coseno, la señal coseno de t. Entonces, ¿cómo quedaría si tuviéramos el coseno de menos 2t? Entonces lo primero es que le hagamos el escalamiento. Bueno, como pongamos lo más interesante, este lo vamos a poner menos 1/2 de t. Entonces, como eso es un menos 1/2 de t, lo primero que va a pasar, ¿se va a comprimir o se va a expandir? Se va a expandir. Listo, muy bien. Entonces, aquí donde tenía el punto 2pi y por acá tengo el punto 4pi. Entonces, lo que va a pasar con la función es que se va a expandir de la siguiente manera. Viene por acá, por aquí llega a la mitad, sigue por acá y llega hasta acá. Listo, ya se me expandió. Ahora, como me lo están escalando con un número negativo, miro yo que el coseno es una función par y entonces, como es una función par, entonces se refleja. Entonces, esta sería la señal que tengo aquí si me lo hubieran escalado con 1/2 de t. Pero como me lo escalaron con menos 1/2 de t, el resultado que va a obtener es la siguiente: la señal reflejada y expandida.
tal manera que por aquí llegue hasta el punto 4pi. ¿Vamos claros hasta ahí? Sí, sí. Bueno, eso todo el mundo entiende hasta que llega la hora del parcial, ¿sí o no? Y si la señal no es simétrica, entonces no sabemos cómo se comporta. Ahí ya hay que empezar a jugar punto a punto. Si no tiene ninguna simetría, entonces uno lo que hace es que empieza a hacer la inversión punto a punto. Eso lo vamos a ver un poquito más adelante, cuando no tienen simetría. Claro está que en los circuitos eléctricos generalmente trabajamos con señales periódicas, y esas señales periódicas generalmente tienen algún tipo de simetría. Bueno, ya aquí donde voy. Ahora vamos a ver algo, otra de las operaciones que podemos hacer sobre la variable independiente. En este caso, ya vimos el escalamiento. Entonces, operación número 1, escalamiento en el tiempo. Entonces vamos a ver la operación número 2. La operación número 2, en este caso, es el corrimiento en el tiempo. Entonces, yo tengo la señal y de t igual a una función x de t. Ahora, ¿qué va a pasar si yo tengo y de t y le hago un corrimiento en el tiempo? ¿Cómo hace un corrimiento en el tiempo? Lo desplazo. Ahora, yo ya dije que eso era un desplazamiento. Y aquí vuelve a pasar lo mismo que ahorita. Funciona al contrario de lo que uno piensa. Ah, ¿cómo así? No, eso está todo como al revés. Este menos de acá, cuando yo estudiaba, yo decía, no, este menos es como un menos de fórmula. De pronto así lo van a entender más fácil. ¿Por qué? Si t sub 0 es mayor que 0, la función, la señal, hace un corrimiento hacia la derecha. Correcto. No se abre ese. No se abre. Y si t sub 0 es menor que 0, hace un corrimiento a la izquierda. Ah, ¿cómo así? Yo no entiendo. Entonces, hagamos de cuenta que este menos es un menos de fórmula. Y vamos a tomar aparte el símbolo de t sub 0 para ver si así lo entendemos. Entonces tenemos la siguiente, hagamos la grafiquita de la función seno que tanto nos ha funcionado la clase de hoy. Entonces tenemos aquí, listo, entonces esto es seno de t, ¿cierto? Llega aquí hasta el punto 2pi y este es el punto pi. Ahora, esto es y igual a seno de t. ¿Qué pasa si a mí me dicen, no, pero es que yo lo que necesito es y igual a seno de t menos pi? Entonces supongamos que este menos, dijimos que es 0 menos de fórmula. Quiere decir que en este caso el t sub 0, ¿qué signo tiene? Positivo. Positivo, exacto. Entonces en este caso el t sub 0 es positivo. Entonces el corrimiento va a ser a la derecha o a la izquierda. A la derecha. Muy bien. Entonces aquí tenemos el eje del tiempo. Aquí tenemos el punto pi, el punto 2pi, punto 3pi. Bueno, entonces si hubiera graficado el seno original hubiera sido algo como esto. Lo que está ahí como punteadito, ¿cierto? Pero yo no grafiqué el seno original. Yo lo que hice fue que lo desplacé hacia la derecha, ¿cuánto? Pi tiempos. Entonces en realidad es la función seno, pero entonces ya me va a empezar acá. Así, se me desplazó un poquitico. En este caso pi. Ahora, ¿qué pasa si a mí me hubieran dicho entonces? Ah, no, pues es que yo lo que quiero es la función y igual a seno de t más pi. Entonces, ¿qué pasa? Eso lo que lo podemos ver es como si esto hubiera sido seno de t menos pi. ¿Cierto? Este menos por este menos da más. ¿Cierto que sí? Sí. Entonces, en este caso el t sub 0, ¿qué valor tiene? Más. No. Negativo. Negativo, exacto. Entonces cuando era negativo el corrimiento se hacía hacia. Izquierda. Muy bien. Entonces, la señal original
Entonces, la señal original, aquí tengo pi, tengo aquí dos pi. Esta es la señal original, la que vemos aquí punteadita. ¿Cierto? Pero la señal corrida, este es el punto menos pi. La señal corrida, menos pi veces. Entonces lo que va a hacer es que va a correr todo pi veces, pero hacia la izquierda. Entonces, esa señal, este punto de acá, bueno, este punto de acá, lo voy a correr hacia acá. Entonces la señal, ahí lo que va a hacer es que me va a empezar en este punto. En vez de empezar en el 0, me va a empezar en el punto menos pi. Me va a empezar ahí, va a pasar por acá, y en el punto pi se va a acabar. ¿Sí ven? La señal que me iba a haber empezado en el punto 0, me empezó por aquí en el punto menos pi. Hice un corrimiento hacia la izquierda. ¿Sí la cogen? Sí. Listo. Entonces, ya tenemos dos operaciones que podemos hacer sobre la variable independiente. Lo primero, el escalamiento en el tiempo. Y lo segundo, corrimiento en el tiempo, ¿cierto? Sí. Entonces, hagamos un ejercicio de nuevo y ustedes lo resuelven y me avisan. Supongamos que tenemos la siguiente señal. Y de t, que es igual a una función de t. Y que tiene la siguiente gráfica. Yo sí soy cochinito, ¿no? Sí. Me agrega la tinta. Listo. Ahora, esta función y de t es igual a una función. Y ustedes me van a completar qué pasó acá. Si la función, cuando la graficaron, salió lo siguiente. Este de acá es el punto menos 3, este de acá es el punto menos 2, este es el punto 0 y este es el punto menos 1. ¿Cómo puedo escribir yo qué fue lo que pasó? Entonces y de t es igual a f de t, más o menos, no sé. Díganme ustedes qué fue lo que pasó si la gráfica de la función de la señal es la que está al lado derecho. En el tiempo. Listo. Sí, sí, es un corrimiento en el tiempo. ¿De cuántas unidades hizo el corrimiento? 2. 2. ¿A la izquierda o a la derecha? A la izquierda. Listo. Entonces, muy bien. Entonces, colocamos el menos, que es de fórmula. Y como el corrimiento se hizo a la izquierda, entonces, ¿qué símbolo debe tener aquí? Esto. Menos 2, ¿cierto? Entonces, en realidad, la función me queda t más 2. Por el menos menos que hay acá. ¿Sí? ¿Lo entendimos? Entonces, podemos seguir ahora sí con lo complicado. Ahora empecemos pues con el curso. ¿Cómo así? Muy difícil hasta ahora. Porque ya eso era Bueno, entonces ya entendimos el corrimiento en el tiempo. Entonces ahora vamos a ver algo que se llama la regla de precedencia. Señora Zapata, no se preparan ustedes. ¿Qué hora es? Para las 6 faltan, no faltan. 5 para las 6, sí. Son las 5 apenas. Son las 5. Muchachos, ¿ya están cansados? Desde las 6 de la mañana que estamos en clase. Ay, muy rico. Hablemos de las 6. Muchachos, ¿ya están cansados? Ah, no, entonces venga, descansemos en el curso, venga, sigamos trabajando, para que descansemos. Entonces, no, pero ya vamos a acabar, no nos faltan sino como 10 páginas y acabamos. Ay, moral. No hay moral, si alcanzamos a acabar por ahí faltando 5 para las 6, muchachos. Sí. Yo sí creo. Apenas es. Listo, entonces, en este momento lo que estoy proyectando es una cosa que se llama la regla de precedencia. Y es una regla utilizada cuando hay escalamiento y corrimiento a la vez, en el tiempo. Porque entonces ahí sí ya nos complicaron las cosas, ya nos metieron las dos operaciones en una sola. Entonces, digamos que cuando yo tengo una función y de t... No,
Porque ya está. Sí, sí. Ya la voy a poner. Se me muero. Pues, Está caliente. Antes está caliente. Listo, muchachos, entonces ahí en pantalla pueden ver lo siguiente, que y de t es igual a x de at menos b. Entonces está pasando las dos cosas que hemos visto. Al multiplicar por at se hizo un escalamiento en el tiempo, y el menos b es un corrimiento, ¿cierto? Ya sabemos que en este caso es un corrimiento hacia la derecha. Entonces la regla de procedencia nos dice que hay dos condiciones. Que la condición es que cuando y vale 0 va a tomar, o bueno, que y en el tiempo 0, cuando se haga la operación, va a tomar el mismo valor que cuando x en el tiempo menos b. Y que y en el tiempo b sobre a va a tomar el mismo valor que cuando x estaba sobre 0. Ah, ¿cómo así? No entendí. Sí, muy cierto. Entonces hagamos un ejemplito pues a ver si entendemos, ¿sí o no? Entonces tenemos lo siguiente. Supongamos... ¿Qué pasó? Ok. Entonces sigamos. Supongamos que tengo una señal x de t. Y esa señal x de t tiene el siguiente comportamiento. Y aquí es menos 1, 1 y 1. Es una señal cuadradita, ¿cierto? Nos vamos a congelar. Listo. Entonces tenemos la siguiente señal. Y ahora nos están diciendo, ah, no, pues entonces yo necesito... Listo, supongamos que esto es y de t igual a x de t. Listo, muy rico. Por ahora yo necesito y de t que es igual a x de 2t más 3. Ah, pues madre, aquí me le metieron escalamiento en el tiempo y me le metieron un corrimiento. No, ya, hasta ahí llegué. Entonces, ¿qué hacemos? Hacer el semestre. ¿Cancelo semestre? No, todavía no. Más bien intentamos hacer el ejercicio antes de cancelar. Bueno, yo gráficamente puedo solucionar esto antes de entrar al análisis. Entonces, cuando pasan las dos operaciones, primero háganle un corrimiento. Entonces, aquí hay un corrimiento. Miren este símbolo positivo. ¿El corrimiento es a la derecha o a la izquierda? Izquierda. A la izquierda, muy bien. ¿Cuántas unidades? Bueno, esta gráfica no me sirvió. Bueno, lo voy a hacer por acá. Listo, bueno. Ya le hice el corrimiento 3 unidades a la izquierda, ¿cierto? Pero cuando le hice el corrimiento, también pasó una cosa, lo estoy escalando en el tiempo. Como está multiplicado por 2 el tiempo, ¿qué pasa? ¿Se va a expandir o se va a comprimir? A comprimir. Listo. La compresión, hay que tener en cuenta que se comprime tanto la dimensión de acá, como la dimensión de acá, como la dimensión de acá, todo se comprime. Lo único que se conserva es la amplitud, porque la amplitud no la he tocado, ¿cierto? Entonces, en realidad yo, en vez de cambiar el gráfico, yo escalo el eje. Ah, ¿cómo así? Listo, entonces yo hago el mismo gráfico, este. Pues entonces yo voy a comprimir el eje del tiempo. Entonces aquí dije que como lo estoy multiplicando por 2, lo voy a comprimir entonces a la mitad, ¿cierto? Entonces este punto de acá ya no es el punto menos 2, sino que es el punto menos 2 sobre 2. En realidad va a quedar siendo el punto menos 1, ¿cierto? Entonces este aquí es el punto menos punto 5. Entonces este punto de acá, que es el menos 4, en realidad va a ser el menos 4 sobre 2. Entonces en realidad, ¿qué termina siendo? El punto menos 2. Y este punto de acá, que era el menos 3, va a quedar siendo el punto menos 3 sobre 2. ¿Cierto? Ahora, listo, ya entendí, ya hice la gráfica y ya tengo todos los puntos. Voy a hacer ahora sí la gráfica como la había hecho desde el principio, con el eje real, ¿cierto? Entonces el eje real dijimos que aquí era el punto menos 1, que este era el punto menos 2, que este era el punto menos 3, que este era el punto menos 4, que este era el punto menos 5. Bueno, entonces como marcar la gráfica, yo ya sé que en el punto menos 1, que es este punto, me va a subir. Bueno, entonces el punto menos 1 me va a subir por acá.
y que me va a ir hasta el punto menos 2. Ah, bueno, que más llega hasta el punto menos 2, o sea, hasta acá. Yo me estoy pasteleando esta gráfica que está aquí escalada, ¿cierto? Entonces yo sé que esta gráfica me va a bajar en el punto menos 2 y de ahí en adelante se va a mantener así. Entonces la gráfica original, después de haberle hecho el corrimiento y haberla desplazado en el tiempo, tiene que llegar a hacer lo siguiente, esta gráfica. Entonces son dos pasos, primero hacemos el corrimiento y luego la escalamos, pero la manera más fácil de escalar es que escalemos el eje y luego la grafiquemos ahora sí con los números que son en el eje, ¿cierto? Eso es como una especie de trampita, pero es la manera más fácil de hacerlo. Pero entonces se deben cumplir dos condiciones que acabé de mostrar en la diapositiva que mostré. Las condiciones eran que y vale 0, que y en el momento 0 tiene que tomar el mismo valor que x en el momento menos b, y que y en el momento b sobre a tiene que tomar el mismo valor que en el momento x sobre 0. Listo, entonces hagamos una cosa. La fórmula original era y de t igual a x de at más b, perdón, menos b. Esa era la fórmula original, ¿cierto? Con la que empezó esa diapositiva. Entonces, identifiquemos, según el ejemplo, los diferentes puntos. Y de t igual a x de 2t más 3. Entonces, en este caso, ¿quién es a? Según la fórmula anterior. 2. Muy bien. ¿Y quién es b? Menos 3. Menos 3. Muy bien, exacto. Porque como ahí está el más, es menos menos, ¿cierto? Menos 3. ¿Cierto? Listo, hasta ahí vamos muy bien, ya identificamos. Entonces tenemos que mirar a ver si se cumplen las condiciones. Entonces miremos. Primero hallemos x de menos b. Como b es menos 3, x de menos b sería x cuando el tiempo vale 3, ¿cierto? Menos 3. Ahora, ¿recuerdan cuál era x de t? X de t fue con la que empezamos. Menos 1, 1. Esta era x de t, ¿cierto? La función original. Esta era. Escribirlo más rápido que no. Sí. Esta era la x de t original, ¿cierto? Con esa empezamos. ¿Cierto que sí? Sí. Ahora, entonces, ¿qué valor, cuando el tiempo vale 3, por acá, cuando el tiempo vale 3, ¿qué valor tiene la variable x? X de 3. O sea, ¿qué amplitud tiene en este punto? 1. No sé qué gráfica están viendo, estamos viendo la misma. Mira, en este punto, mira la amplitud en este punto. Cuando el tiempo vale 3, ¿cuál es la amplitud de x? 0. 0. ¿Cierto? ¿Todos estamos de acuerdo? Ahora, entonces listo, ya sabemos qué valor tenemos en x de menos b. Listo. Ahora miremos lo siguiente. ¿Qué valor tenemos cuando el tiempo vale 0? Entonces uno escribe así, x de 0. O sea, cuando el tiempo vale 0, ¿qué valor tiene x? Cuando el tiempo vale 0, acá, ¿qué valor toma x? 1. 1. Listo, muy bien. 1. Bueno, entonces ahora vámonos a la gráfica corrida. Entonces vámonos a esta gráfica corrida, ¿cierto? A la que le hicimos el escalamiento en el tiempo y el corrimiento. Entonces, la pregunta que nos hicieron es, ¿qué valor tiene la variable en el tiempo 0? Pero ya está la gráfica y, ¿cierto? La que había que desplazarla y había que hacer el escalamiento en el tiempo. Entonces, ¿qué valor tiene y en el tiempo 0? O sea, nos ubicamos en el tiempo 0. ¿Qué valor tiene y? Acá. 0. Y lo otro que nos dice la fórmula es y en el momento b sobre a. Estoy con esta fórmula de acá. En el momento b sobre a. Entonces, b sobre a, en este caso b dijimos que era. 3 medios. Entonces sería menos 3 medios, ¿cierto? Y de menos 3 medios, ¿qué valor tiene? Entonces ubiquémoslo. Menos 3 medios da más o menos por aquí. Menos 3 medios. ¿Qué valor tiene ahí? 1. Y. 1. Listo. Entonces la condición que nos decían que se tenía que cumplir según la regla de precedencia es la siguiente. Se tenía que cumplir que y en el momento 0
tenía que ser igual a x en el momento menos b. Y tenía que cumplirse que y en el momento b sobre a tenía que ser igual a x en el momento 0. Ah, pero ¿cómo así? Entonces, ¿cuánto nos dio y en el momento 0? 0. 0. ¿Cuánto nos dio x en el momento menos b cuando lo hicimos por acá? En el momento menos b es este de acá. 0. ¿Cumple la condición? Sí. Listo. Ah, cumplió la primera condición. Cumple la segunda condición. Entonces, y de sobre a, que es este de acá, nos dio 1, ¿cierto? Y x de 0 nos dio 1. ¿Cumple la condición? Sí. Listo, entonces se cumple la regla de precedencia. Entonces, cuando ustedes vayan a verificar si les pusieron un desplazamiento y si les pusieron un escalamiento en el tiempo y un corrimiento a la vez, entonces ustedes hacen el desplazamiento, el corrimiento y luego verifican que se cumplan las condiciones. Si se cumplen las dos condiciones, muy posiblemente lo hicieron bueno, ¿cierto? No falta el golpe de suerte que lo hicieron bueno sin querer. Entonces, para que lo tengan en cuenta y se cumplan esas dos condiciones. Listo, entonces hagamos una cosa. Ustedes van a hacer este ejercicio y este ejercicio les va a quedar como ejercicio planteado. Ustedes lo van a resolver y la próxima clase hablamos y me cuentan cómo les quedó. Listo. Tenemos x de t. X de t tiene la siguiente gráfica: menos 1, 1, este es el punto 1. Ahora, ustedes me van a decir entonces cómo va a quedar y de t, que va a ser igual a x de 3t más 4. Ese ejercicio lo van a hacer ustedes. Entonces, la duda es cómo va a quedar esa señal desplazada en el tiempo y escalada en el tiempo. Ah, y aquí le vamos a multiplicar también la amplitud. De ahí metimos un zapote de muchas cosas, ¿sí o no? Sí. No, ya quien se come esa revoltura, hermano, ya no lo traga nadie. Bueno, entonces ese ejercicio ya les va a quedar como planteado. ¿Les parece? Sí, profe. Entonces la próxima clase me dicen cómo les fue con el ejercicio. Bueno, entonces otra cosa, yo creo que ya para esta semana empezamos a montarles material en la plataforma. No dejen pues de visitarla. El compañero que se bebió la plata de la matrícula, sería bueno entonces que se pudiera matricular para que pueda acceder a la plataforma. Que no se beba la plata del internet mensual. Oiga, Alejandra dice que no se da la plata del internet mensual. Eso es mentira. Uno para que internet sí puede tener alcohol, ¿sí o no? Igual uno navega de la misma manera. Hoy en la casa de Jennifer vamos a ver la del año. Ey, no invitan a la casa de Jennifer hoy. Sí, profe, hágate. Inaugurar semestre. Sí. Ay, qué rico. Aleja también. Sí, Aleja también está invitada. Ya le caigo. Listo, muchachos, entonces con este ejercicio, dime. No nos puedes hacer el favor de mandarnos esas diapositivas al correo. La voy a montar en la plataforma. Ah, bueno. Muchas gracias. Listo, sino que es que en la misma presentación tengo todo el tema, todo el capítulo. Entonces esto es simplemente un pedacito del capítulo, lo que vimos hoy. La próxima semana trataré de terminar el capítulo y para que estén las diapositivas completas. Entonces, cuando las monte, hasta la diapositiva 30 o 40 es lo que vimos hoy más o menos. Lo que esté en adelante es lo que vamos a ver dentro de 8 días. Entonces, estén pendientes para que las lean antes de clase para que no rinda más, ¿sí o no? Lleguemos con dudas de una vez. ¿Listo? Y no se les olvide que ya entonces tenemos un ejercicio muy facilito, así botadito, planteado. Eso ahí, ahorita cuando estén allá en la farra, lo van haciendo. Profe, ¿qué se hace primero? Pues, ¿en qué orden se llevaría? Primero se hace el desplazamiento. Sí, primero haces el desplazamiento, luego escalas el eje del tiempo, o sea, haces el escalamiento del tiempo. Entonces lo que haces es sobre la gráfica cambiar pues los valores y luego haces la gráfica original, pues la gráfica con el eje del tiempo correcto y vas a ver que la gráfica te va a cambiar, pues te va a cambiar los valores, como hicimos el ejercicio, como en 3 pasitos. Y después de que hagas esos 3 pasitos, verifica las dos condiciones. Y luego se multiplica por 2, ¿no? O sea, pues, La amplitud se multiplica por 2.
Exacto. Listo, profe, muchas gracias. Listo pues muchachos, entonces espero pues que les guste el curso.